Vamos a hablar de semejante tema, la fuerza de creer. Esto es bien interesante porque en la fuerza de creer vamos a darnos cuenta y ojalá concluyamos al final con esta charla de la importancia que tiene esto de colocar toda la atención y la intención en las creencias y cómo esa fuerza de las creencias puede modificar por completo nuestras vidas y puede, por supuesto, cambiar la orientación que nosotros podamos tener en cada momento de nuestras vidas y, por supuesto, de las de los otros, porque cuando nosotros estamos teniendo un tipo de pensamiento, una emoción, una semilla, de alguna forma está tocando a los demás. Es decir, estamos creando vínculos continuamente y de nosotros depende realmente cómo evolucionemos en ese aspecto. Entonces, obviamente lo primero es definir qué es una creencia. Y una creencia básicamente es eso, para no ponerle demasiado misterio. Es la sensación de certeza de algo. Y esa es la diferencia entre fe y esperanza también. La fe es casi un decreto. Esto no admite dudas. No hay lugar para pensar en otras cosas, ni siquiera titubear un segundo. Esa es la diferencia. La esperanza es, como decían Tolle y Maruja, ojalá, tal vez, quién sabe, a lo mejor un día quizás podría ser, ¿sí? Y entonces, cuando ya nos metemos en esto de la certeza, las cosas empiezan a modificarse radicalmente, porque ya empezamos a encontrar que tenemos creencias que pueden ser limitantes o creencias, al contrario, completamente potenciadoras o inspiradoras. Y nos vamos a dar cuenta de que con el libre albedrío vamos a poder elegir. Y cada uno de nosotros tiene esa potencialidad de elegir. Bueno, ¿me la creo negativamente o me la creo de manera positiva? Estoy generando una información que me genere, a su vez, valga la redundancia, esas certezas, o estoy generando una información que me va a crear duda, inquietudes y dubitaciones que seguramente nos van a llevar a otras cosas. Entonces, lo primero, alinear corazón y mente. Esto sí que es bien importante, porque tanto como si yo creo, como si no lo creo, es posible, como decía Henry Ford, que tenga razón. Es decir, que cada uno elige, insisto, para dónde va a creer. Y esto yo lo quiero asociar con historias, porque esa es la vida. Eso es lo que vemos todos los días en los pacientes, es lo que vemos en muchos cuadros clínicos de muchos pacientes y de cómo se puede modificar radicalmente un comportamiento en alguien. Recientemente me llega a la consulta una mujer que de hecho cuando pidió su consulta dijo, por favor, necesito como sea que me abran un espacio, estoy algo así como en la inmunda, y empieza a contarnos desde el saludo ya muchas cosas porque entró llorando, estaba realmente muy angustiada y en sus palabras ella dice, es que no entiendo qué es lo que me está pasando. No entiendo por qué tengo que seguir, ojo a esta palabra, luchando con tantas cosas. No entiendo por qué mi empresa no me da el rendimiento adecuado. No entiendo por qué si yo invierto un platal en estas máquinas, al mes siguiente falla otra máquina y todos los dividendos que estoy obteniendo los tengo que reinvertir otra vez en el mantenimiento y en la cosa. No entiendo por qué mis vendedores no están vendiendo. No entiendo por qué me tocó un marido pobre. ¿Sí? Y estas son, de verdad, créanme, son expresiones, esto no me lo estoy inventando, esto es una cuestión de la consulta del día a día. Por cierto, me autorizan a contar estas historias y por eso las comparto con ustedes. Eh, pero obviamente ahí hay un problema en el sistema de creencias, ¿no? Nos pusimos a conversar un buen rato después de que previamente hicimos unos ejercicios de respiración. Obviamente lo primero para encontrarnos es volver a la pausa. Y la pausa la maneja ¿quién? La respiración. Y la respiración es entonces la maestra de los ritmos, porque si la respiración es maestra de las pausas, es la maestra de los ritmos. Entonces, primer gran tip hoy, respirar. Respirar para volver a creer. Cuando empezamos a cambiar el discurso, entonces empezamos a encontrar que había
tantas limitaciones como estas. Es que yo he llegado a pensar que es que tengo un maleficio y la empresa, por supuesto, también. Pero yo ya he hecho, mejor dicho, todos los días hago rituales. Y hago rituales de perdón con tal persona porque de pronto puede tener que ver con esa persona. Y créame, doctor, yo repito esos rituales de perdón continuamente. A ver, si uno repite un ritual de perdón hacia la misma persona, habrá perdonado en el primero. ¿Sí? Fíjense cómo el subconsciente nos va jugando, hay unas cosas que son como hasta interesantes, porque lo que nos hace pensar es que estamos programando un lenguaje inadecuado y eso hace que, por supuesto, la expresión de estas cosas se vea reflejada en un síntoma, en un signo o en una situación específica. Entonces, lo primero, cambiar ese discurso. ¿Qué tal si más bien miras a tu esposito como el que te puede brindar un cariño, un apoyo, una presencia, a lo mejor una solución, una observación, y ella empieza a cambiar la mirada. Y cuando alguien empieza a cambiar la mirada, algo empezó a ocurrir en su interior. Algo está ocurriendo y eso lleva a que se modifique el sistema de creencias, porque inmediatamente los ojitos se iluminan. Y eso ya sabe uno que está generando claridad al interior y esa claridad se va a ver reflejada en una respuesta sin duda positiva. Pero además, ¿y cómo ha sido tu trato con los vendedores? La verdad, doctor, yo siempre he tenido un carácter muy fuerte, yo he sido demasiado exigente, yo siempre he tenido fama de que soy medio repelentica, ¿sí? Así como decimos aquí en Paisa. ¿Les has dicho alguna vez las maravillas que están haciendo con sus ventas cuando las han hecho? Pues no, es que esa es su obligación, para eso no les pago, pues. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo todo este sistema de creencias altera por completo el comportamiento y más grave aún, ahorita lo vamos a ver, enrarece todo el entorno. Si el entorno empieza a enrarecerse, yo no sé qué tiene esto allá, pero la energía que se respira es una energía maluquita, es incómoda, es algo que como que no me genera tranquilidad. Y por supuesto, si empezamos a modificar y conectamos corazón y mente, ahí ya empieza a haber un comportamiento completamente distinto. Y el conectar el corazón con la mente significa generar un campo electromagnético muy potente que va a modificar por completo la respuesta para ahí sí volver a conectarnos con los tres cerebros, nuestro cerebro reptil, nuestro cerebro mamífero y nuestro cerebro humano. Dicho de otra manera, con la representación más arcaica de lo que nosotros tenemos y es la conquista de la transparencia, ver más allá de las situaciones. Dos, con la flexibilidad, la capacidad de doblarnos como el bambú y volvernos a levantar. Y tres, y sobre todo, muy importante, con esa capacidad de ordenar los pensamientos para de esta manera, a través de los pensamientos, generar una emoción. Entonces, que ocurra esto, que nunca tengamos más excusas que ganas. Es muy importante que puedan las ganas. Me ocurrió una cosa muy linda ayer con un sobrino, es tal vez el sobrino menor nuestro, y ese sobrino recién ingresó a la universidad, está en primer semestre, y yo lo estimo muchísimo. Y hace por ahí unos 20 días yo lo noté en crisis con su carrera, a pesar de que está empezando y a pesar de que cuando le eligió estaba muy feliz. Él decía, es que esto es lo que yo quiero hacer y él decía, yo quiero trabajar en esto o en aquello y me veo realizando en estas cosas digitales de animación digital y todo esto, pero lo veíamos muy bajoneado. No, es que tío, es que tengo una profe que no me la aguanto, es que es que es horrible, es que, y empieza a dar todos los calificativos bonitos que uno tiene para ese tipo de personas, es que es una bruja, es otra, bueno, y otra cosita más adelante. Y yo le cuento mi propia historia. Y yo le cuento que cuando yo estaba por allá en primero de bachillerato, hace ya como unos 15 años, eh, yo recuerdo que cuando empezamos álgebra, no sé por qué, pero el profe no me cayó bien. Yo lo veía y en serio me sacaba la rabia. Era alguna cosa muy extraña que despertaba en mí
este ser, y yo dije, bueno, no, es que no me lo aguanto, este es un mal profesor, este tipo no sirve, y yo, modestia aparte, era muy buen estudiante, yo nunca había perdido una materia, nada de estas cosas, pero yo literalmente decía, el tipo no sirve para nada. El profesor, muy hábil, que no era un profesor, era un verdadero maestro, se acerca a mí y me dice así, me toma el hombro y me dice, hombre, posaíta. Así me decía el hombre, posaíta. Yo sé quién sos vos. Yo sé que has sido un tipo inteligente. Bueno, empezó a crecerse mi ego en ese momento y me reconocí como lo que soy verdaderamente. Y bueno, cuando él me repite todas estas cosas, eh, yo dije, este tipo, ¿qué me va a decir? Me dice, hombre, ¿usted por qué no me quiere entender a mí? ¿Usted por qué está peleado conmigo? Venga, me invito a una gaseosa. Tomémonos una gaseosa y hablemos. Las matemáticas son las cosas más bellas del mundo y el álgebra es no sé qué. Y empieza a contarme. ¿Y sabes qué? Yo te quiero poner como monitor. Y yo lo miro y digo, ¿cómo que monitor? Esto no sirve para nada, pensaba yo. Sin embargo, me dijo monitor y yo, pues está interesante. Al día siguiente yo era un monitor de álgebra de una cosa que yo no quería entender, de verdad. Pero 2 días después yo era, como decíamos en aquella época, el mazo en álgebra. ¿Pero por qué? Fue capaz de despertarme el amor, no solo por la materia, sino el respeto profundo hacia un profe. Esa misma enseñanza se la transmití yo a mi sobrino ayer, nos sentamos. Eh, pero después la primera vez me dice, tío, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que sabía que razón, porque aprendí a interpretar muchas de las cosas que ella hace. Y yo le había recomendado que se leyera un librito, por cierto, se lo recomiendo a todos ustedes, El Caballero de la Armadura Oxidada, de Robert Fisher, un librazo. Yo creo que El Caballero de la Armadura Oxidada. Va en la edición ciento y tanto, y eso ya nos dice qué tipo de libro es. Lo cierto es que a través de eso, ahorita más tarde les voy a contar, él va interpretando muchas cosas del libro y dice, tío, lo que dice en este libro es lo que ella está aplicando en esta cosa, y yo más bien me puse a interpretarla. Y ahora entiendo cuáles son los trabajos que ella quiere que le presentemos, y te cuento que en el último parcial me fue súper bien. A otros ni siquiera les revisó el trabajo, está malo, no quiero ver nada de esas cosas. Y la señora es muy extraña, ya no dijo la loca, ya no dijo todas esas cosas, es muy extraña, pero me está desafiando a que yo la interprete. Miren cómo va cambiando ese sistema de creencias y cómo entonces esas opiniones se empiezan a diluir. ¿Por qué? Porque ya hay la convicción profunda de que algo maravilloso está ocurriendo. Yo no sé, ¿ustedes están viendo bien la imagen desde ahí? ¿O la oscurecemos un poquito? ¿Qué opinan? ¿O se duermen si la oscurecemos? Bueno, entonces sigamos. Entonces, por eso es tan importante como en esta imagen, a mí me parece precioso, no cuentes las grandes metas a mentes pequeñas, porque generalmente ahí van a tratar de torpedearte, porque empieza un juego de egos. Alguien dice, es que hay gente que es capaz de crear una empresa como Artem. Ah, y ya, la cuña para ustedes allá. Y entonces resulta que se les ocurre una cosa grandiosa, pero alguien tiene que bombardearlo. Es que como no se me ocurrió a mí primero, es que me plagiaron porque se les ocurrió primero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que bombardeamos y el agüita en este caso apaga el fuego y entonces ocurre que toda esa pasión que estaba allí inscrita se va a perder. Y si se pierde esa pasión, entonces nos vamos confundiendo entre la riqueza y la prosperidad. Ojo, alguien me puede dar la definición de riqueza y de prosperidad, va a ser una diferencia entre eso. Pero no me griten, ¿no? A alguien se le ocurre. Bueno, yo les resumo. La riqueza básicamente se mide en capitales de cualquier tipo. Pero la prosperidad va mucho más allá y es la sensación de sentirse bien con uno mismo, de sentirte contento, de sentirte alegre con lo que estás haciendo, de sentir que el trabajo o el desempeño de la labor que estás haciendo cumple con muchas cosas, pero además cumple con un requisito fundamental: hacerte feliz, ser plenamente feliz. Y eso sí es abundancia y eso sí es prosperidad. Entonces, ojo, a veces nos da mucha dificultad salir de esa zona de confort.
existe una zona de confort muy compleja, existe un movimiento muy importante en ese proceso de las rutinas, que es precisamente no acostumbrarse o no atreverse a cambiar poderosamente ese sistema de creencias. Y como siempre los últimos que llegan entran quedando, entonces yo les voy a contar quién es este personaje. Wilson, ¿me prestas tu micrófono de nuevo? Este personaje que acaba de entrar aquí, esto lo habíamos preparado ayer a las 3 de la mañana, ¿cierto? Es Simón Pulido. Y Simón Pulido, yo conocí a este paciente cuando tenía 3 años. A los 3 años yo le dije a la mamá, este pelado va a ser músico, ¿sí? ¿Pero por qué me estás diciendo eso? Y nos pusimos a mirarle las orejas cuentan muchos chismes. Entonces, ahorita se acercan todos a mirarle. Pero en esos chismes que cuentan las orejas, a mí me estaba diciendo, tiene una habilidad musical absolutamente impresionante. Y en efecto, hoy Simón se terminó su carrera de música en EAFIT. Ahora es un maestro de piano, no solamente terminó su carrera, sino su maestría de piano. Bienvenido, maestro, ¿cómo estás? Pero yo quisiera, Simón, y de verdad que esto fue al azar y entró quedando, y ya sé que por dentro está diciendo, este Alejo, por Dios, en lo que me mete, pero maravilloso, es que así es que es bonito esto. Que nos contaras un poco, Simón, cómo fue toda esa experiencia de crecimiento, porque Simón empezó a asistir a las charlas de meditación que hacíamos en el consultorio desde sus 13, 14 años, más o menos. Ahora sí, cuéntanos, así súper breve, y cómo llegaste hasta donde llegaste. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me encanta. Muy buenas tardes a todos. Vengo súper preparado, tranquilo. Bueno, no, Alejo, muchas gracias por la publicidad que me haces, que es una cosa impresionante. Yo compartí con Alejo, como él les contaba, desde que estaba muy pequeñito, desde que tengo memoria. Él para mí es como, no sé si un padre, un amigo, un maestro. Eso nunca, como que no lo he podido entender. Todo eso yo pero creo. todo eso al mismo tiempo. Y me marcó mucho esa nueva visión de la vida. Para mí no era nueva, era la que iba descubriendo. Pero siempre vi el contraste con el mundo, lo que el mundo me ofrecía y lo que Alejo incitaba a que buscáramos. Esa sensación de que siempre hay otra forma de hacer las cosas, de que siempre hay otra posibilidad a la que uno está viendo, de, como dicen los gringos, salir de la caja, ¿cierto? Mirar desde otra perspectiva un mismo objeto de observación, bien sea una situación, una enfermedad, una persona. Y esa fe que viene es una fe porque uno no está viendo lo que va a pasar, pero esa fe metafísica, como toda fe, sí se va instaurando en uno a partir de las experiencias y de los resultados que se van dando. Me estoy poniendo nervioso. Entonces, sí, yo te agradezco mucho eso, Alejo, y yo sé que todas las personas que estamos buscando como ese ancla de la verdadera identidad, lo que vamos haciendo es despojándonos de todas aquellas cosas que creímos ser y que vamos descubriendo que no somos. Y más allá de eso, Simón alguna vez tuvo una crisis muy importante con su música, ¿sí? Y empezamos, a ver, Simón, aquí hay que visualizar. Y él me preguntaba, Alejo, ¿qué color visualizo? Tengo un concierto de no sé qué, Alejo. Y él resulta que hace el concierto, visualiza lo que habíamos planeado y me llama al momento de terminar y me dice, Alejo, no te imaginas qué concierto fue ese, no sé qué. Me dijo otra palabrita por ahí, como dicen los chilenos, no te imaginas, ¿sí? Bueno, lo cierto es que este Simón, este es el maestro hoy en día. Y este maestro, yo creo que lo más bello que lo acompaña es un sentimiento de humildad que ustedes no se imaginan lo que es. Sí, es verdad que lo quiero casi como un... Muchas gracias, Andrés Simón. Sí, por favor. Bueno, yo les quiero contar ese tipo de anécdotas porque yo creo que de esa manera vamos dándonos cuenta de que esto es del día a día y de que estas cosas las podemos vivir. Entonces hay que salir de la zona de confort para entrar en esa zona de aprendizaje. Y esto era lo que les decía del caballero de la armadura oxidada. En la narrativa describen cómo uno va pasando a través del castillo del silencio, del castillo del conocimiento y al castillo de la voluntad, donde finalmente, después de habitar en el silencio, escucharnos nosotros mismos,
empezamos a darnos cuenta de que si entramos en ese silencio, podemos por fin escucharnos y eliminar el ruido interior que nos acompaña. Entrar en el proceso del conocimiento fundamental, pero yo no me puedo conocer si estoy en ese ruido, no puedo hacerlo porque simplemente el ruido elimina la capacidad de escucha para finalmente activar esto que los orientales llaman el poder de la voluntad, o la voluntad y el poder, o el rayo de la voluntad y el poder, que no es otra cosa que el anclaje, el polo a tierra, la fuerza interior, las ganas, el entusiasmo, la chispita para poder hacer las cosas, pero conservando siempre la actitud del humilde aprendiz. Esto es muy importante. Si logramos entender eso, yo creo que vamos avanzando y vamos pasando entonces de esa zona de confort a la zona de aprendizaje y hacia las zonas mágicas que llamamos. Wayne Dyer escribe muy bellamente esto en un libro que se llama Tus zonas mágicas. Él también escribió Tus zonas erróneas, El cielo es el límite, La fuerza de creer, La fuerza del espíritu, El cielo es el límite, creo que ya lo dije, Inspiración, tal vez su mejor libro. Y finalmente, en esto de las zonas mágicas, lo que hay es retos continuamente, pero si aceptamos los retos con una condición mucho más clara, empezamos a gestionar los miedos y a mejorar esto tan fundamental, la autoestima. Esta imagen no les parece muy diciente. Yo les quiero leer un mensaje que recibí hace poquito y que de verdad me llenó de entusiasmo y de un cariño inmenso. Y esta paciente me escribe y me dice: Doc, gracias, gracias, gracias. Nunca te lo he expresado, pero no imaginas la transformación tan espectacular que he sentido desde que llegaste a mi vida. Tu energía y divinidad me han ayudado para encontrar de nuevo mi inspiración y no te imaginas lo feliz que eso me hace. La próxima semana nos vemos y estoy feliz por ese encuentro. Te cuento que desde la última cita el pelito me ha empezado a crecer impresionante. El martes te muestro cómo está ese peloncito hermoso. Y esta viejita está hoy aquí con nosotros. Daisy, ¿quieres pasar? Daisy Viviana es un testimonio muy bello de vida también, porque esta mujercita, que además es una caja de sonrisas completamente, ayer la estuve evaluando justamente después de un tiempo y me autorizó y le pedí permiso para que habláramos aquí. Está así concertando como el pobre Simón que lo fue quedando. Y resulta que esta viejita nos consultó hace un mes, 2 meses, 2 meses por ahí más o menos, porque tenía lo que se llama una alopecia areata, es decir, una partecita del cabello se le estaba cayendo en un área específica. Y ojo, porque las alopecias no son igual aquí, que aquí, que aquí, que aquí, todo tiene un simbolismo muy especial en la historia clínica. Pero además estaba con una cosa que me pareció un acto de valentía precioso, es decir, es que se me fue la inspiración, se me fueron como las ganitas, la chispita, y yo necesito que tú me ayudes a volverme a encontrar. Y ahí es donde tú sigues la narración. Sí. Bueno, muy buenas noches para todos. Como lo dijo el doc, mi nombre es Daisy Berrío. Tengo 33 años y sí, desde que conocí a Alejo, fue madre, o sea, me volvió realmente la inspiración, o sea, me iluminó el camino. Cuando llegué, ya llevaba varios meses con mucha angustia. Uno cree que nunca va a pasar por eso y uno se cree súper poderoso, cree que puede hacer 1000 rutinas, cree que puede tener el súper trabajo y se pone metas y eso, mejor dicho, soy imparable, y más uno que está tan joven, se quiere comer el mundo. Y yo creo que no es así, ¿cierto? Hay que hacer las pausas y cuando uno no las hace, definitivamente el universo obligatoriamente te las pone. Yo llevo un año muy caótico porque renuncié al trabajo que amaba, pero era porque venía con unos dolores de cabeza impresionantes, no se me quitaban, que de hecho, pues una pastilla que de pronto muchos la pueden conocer para los dolores de cabeza y yo me consumía en la semana quizás 20 o hasta más, me volví adictiva a esas pastillas. Después me recomendaron unas goticas milagrosas. Y cuando se las mostré al doctor en la consulta, me dijo: no puedes seguir tomando eso,
mi futuro esposo me decía, oh, pucha, o sea, estás volviéndote activa ya a las gotas y a las pastillas, entonces me estaba llenando de 1000 medicamentos. Él le decía, ay no, él sabe inyectar, entonces no, poneme, yo ya me sabía los medicamentos, ya tenía los nombres técnicos, toda la cosa, poneme esa inyección, lo necesito, por favor. Renunciar a ese trabajo fue en su momento muy doloroso, pero fue lo mejor que pudo haber pasado en mi vida. Estuve en pausa aproximadamente 5 meses. Y bueno, y cuando regresé, habían episodios donde yo decía, eso es una depresión, yo qué estoy sintiendo, me lloro, estoy tirada en el piso llorando. Él llegaba y me encontraba en el piso literal llorando, sin bañarme, o sea, era una cosa impresionante. Y yo decía, no, no siento ya inspiración por nada, no siento ganas de nada, me gusta montar bici de montaña y no era lo mismo, o sea, yo sentía que no tenía esa fuerza vital o esa energía vital. Cuando llegué a donde Alejo, le dije eso y bueno, empezamos, pero yo dije, o sea, yo estaba súper segura de que iba a volver a encontrar esa inspiración y cada consulta era prácticamente una terapia de risas. Y lo sigue siendo. Sí, y de estas, o sea, la primera vez desde hace 5 meses que me suelto el cabello, porque siempre pues lo mantenía cogido, yo dije, bueno, si me vuelvo calvita, pues no importa, eso no define mi belleza. Pero afortunadamente lo que dice Alejo es súper cierto, no es solamente uno llegar y reconocer como la oportunidad que tenemos, sino creer que vamos a salir de ahí. Eso es lo más importante, uno tener la certeza de que todo es temporal y que las cosas van a pasar y que es con la energía que tú le pongas a cada situación. Simplemente es ponerle amor, es ponerle esa fe y esa energía de que vamos a salir de ahí. A veces no es fácil porque uno dice, pucha, ¿dónde voy a sacar la energía si no la tengo? Pero pueden haber 1000 razones para agradecer y el agradecimiento también es una palabra muy clave. Y bueno, esa es como mi historia. Bueno, muchas gracias, Deis. Yo creo que se merece un aplauso, ¿no? ¿Ah? Miren, un aplauso porque es capaz de pararse aquí frente a un público y contarle su propia historia. Esto es desnudarse frente a todos ustedes y eso ya me parece un acto de valentía. Mucho más allá de un reconocimiento personal que en verdad no me interesa, no es eso. Me interesa más el testimonio de vida, de procesos para ir avanzando desde ahí. Entonces, Alejo es un accidente en la terapia, simplemente es volver a generarle la confianza, la presencia, la creencia en ella misma, insisto, y la confianza suficiente como para poder volver a recuperar esa certeza y avanzar. Y yo casi que le pagaría a ella porque vaya a la consulta diariamente porque me hace reír muchísimo y nos la gozamos mucho, pero en eso se tiene que convertir una consulta de estas para que finalmente esa conciencia vaya creando el universo físico. Esto de volver a crear cabello, esto de volver a crear cabello después de un sistema de creencias alterado, es muy importante porque va haciendo que ese universo físico entonces se consolide, se materialice. Recientemente lo veíamos en un live muy bonito con William Fernando Sánchez. Los invito a que miren ahí en el Instagram o en YouTube. Una charla bellísima que hicimos sobre la intención, el poder de la intención. Y bellísimamente él lo describía y cómo él decía, es que nuestros sistemas de creencias vienen de lo que nosotros nos dicen, pero al darle poder a esas creencias nosotros estamos generando un comportamiento completamente distinto. Entonces es muy importante volver a recuperar la magia para así, como en una imagen como estas, esas posibilidades realmente vuelvan a retomar sentido y vuelvan a ocupar un espacio especial para generar la certeza interior de que algo está ocurriendo, algo está ocurriendo. Pero alguien dirá por ahí, escucha, es que eso es muy fácil para que no le ha tocado lo que me tocaba a mí. Sí, cada uno tiene una historia muy compleja y cada uno puede pensar que es la peor historia, pero cuando escucha a otras dice, ah, no, pues viéndolo bien, no, siga usted, ¿no? Y de esa manera nos vamos dando cuenta de que esa historia es la historia de la humanidad misma reflejada en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros entonces tiene esto, entender que la creencia es la unión de un pensamiento y una emoción. Ojo, cuando nos robotizamos y simplemente, como en esto que están viendo ustedes aquí, estamos transmitiendo una información, soy positivo, estoy muy bien, no me pasa nada, mi éxito es fabuloso. Eso es esto. Eso es generar un pensamiento, pero no alimentarlo desde el corazón. Por eso les decía ahorita, es muy importante que corazón y mente se unan.
se alineen para poder generar verdaderamente ese equilibrio que estamos buscando. Cuando eso se logra, entonces aquí empiezan a ocurrir los verdaderos cambios y empieza a darse una cosa muy importante. Ojo a esto. El pensamiento es la energía eléctrica. Eléctrica. Pero el sentimiento es la energía magnética. Y ustedes saben por física elemental que el campo electromagnético no se puede separar. Siempre que haya un campo eléctrico perpendicular a él, por definición física elemental, todos ustedes pasaron por física y sé que fueron muy buenos estudiantes, saben que perpendicular a la corriente eléctrica hay una corriente magnética. Eso significa que si el corazón atesora la mente, estamos generando un poder tan intenso que es perfectamente capaz de cambiar, ojo, este átomo y la circulación de estos electrones, porque la vida es movimiento y cuando ustedes hacen simplemente un movimiento de fricción como esto y acercan sus manos y sienten esa vibracioncita, ese roce, ese calorcito, ya saben que ahí hay una energía en movimiento. Y por supuesto, cuando esa mamá le pone la manito en la guaguita, la guatita, entonces está cambiando completamente el comportamiento de ese bebé. Y si ese bebé tenía dolor en la guatita, muy probablemente a partir de ahora esa guaguita ya no va a tener dolor en la guatita. ¿Sí? ¿Me entendieron todo ese diálogo? Bueno, eso significa que detrás de una intención amorosa hay un movimiento que es capaz inclusive de modificar la materia. Si modificamos la circulación de los electrones, tenemos que aceptar, estamos cambiando la materia misma. Eso significa además que si un pensamiento es llevado a la cualidad de la emoción, podemos cambiar el mundo. En ese mismo live, William nos recordaba una cosa que describió Ken Keyes, que se llama La masa crítica, en un libro también muy especial que se llama El centésimo mono. Es un poquito más técnico, digámoslo así, pero él concluye, para no exagerarles, que cuando la raíz cuadrada del 1% de la población genera una habilidad determinada, una creencia determinada, toda la población puede estar involucrada en esa creencia. Esto es escandaloso lo que yo les estoy diciendo. Alguno por aquí es bueno para las matemáticas. ¿Alguien me podría decir cuál es la raíz cuadrada del 1% de 50 millones que es la población colombiana? Bien, saquen una hojita, por favor, vamos a hacer un examen. Miren, yo me quedé sorprendido. Hoy puse a Melissa a hacer ese cálculo. Y Melissa nos dijo 700, ¿qué? 707. Si ustedes multiplican 707 por 707, les va a dar 49 millones y punta. ¿Sí? El 1% de la población colombiana es 500.000 personas. Y la raíz cuadrada de ese 1% es apenas 700 personas. Si lográramos involucrar a 700 personas en un sistema de creencias lo suficientemente sólido, fuerte y llevado al corazón, esto suena escandaloso, cuando lo digo yo lo dice la física cuántica, sería capaz de modificar por completo el movimiento que se está generando en nuestro país. Y hoy tenemos una situación coyuntural muy compleja. Yo no voy a hablar aquí de política ni nada de estas cosas, pero sabemos que nos estamos jugando el futuro de un país en esto que se nos avecina. Pero en nosotros está el que sepamos cultivar palabras, gestos, emociones completamente diferentes a las que nos están tratando de transmitir. Y cada uno, si se alinea y logra tocar el corazoncito de otro, y de ese otro más, y de ese otro más, pues imagínense lo fácil que será encontrar 700 personas en 50 millones. Esto es que es tan demasiado sencillo que uno se pregunta, bueno, ¿por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? Pero que nos quede por lo menos esa inquietud, que seamos a partir de ahora multiplicadores cuando salgamos de este salón y podamos decir, es que mi pensamiento vale, mi sentimiento vale y suma poderosamente porque 1 en 50 millones es muy poquito, pero 1 en 700 es una cifra significativa. Pensemos en eso
Y ahí les dejo esa inquietud, porque podemos cambiar esa energía y ahí entramos a interactuar con el campo. Lynn McTaggart escribió un libro que se llama así, precisamente, El campo. Esta es una periodista que se dedica a investigar mucho sobre la física cuántica. Después publicó otro libro muy interesante que se llama El vínculo, después otro muy interesante que se llama El gran experimento de la intención. Y a través de ese experimento se da cuenta cómo cuando hay antenas en el mundo, llegan 14 antenas en el mundo receptoras de información que está pensando en positivo, pero sobre todo sintiendo en positivo, y logran identificar cómo, insisto, se puede modificar aún la materia. Esto puede sonarles escandaloso, pero eso es para que vuelvan a recuperar el primer portal del alma que se llama responsabilidad. De nosotros es la responsabilidad, la habilidad para responder frente a esta situación que está ocurriendo a nivel mundial. Entonces, si volvemos a conectar con el campo, resulta que ocurren dos fenómenos. Un fenómeno que se llama el efecto Stark y otro que se llama el fenómeno Zeeman. El efecto Stark cambia el campo eléctrico, el efecto Zeeman cambia el campo magnético. Cuando esas dos fuerzas se cambian, la coherencia cardíaca cambia. Esto es más escandaloso todavía. Hoy estoy dando informaciones muy escandalosas, pero completamente ciertas, incluso identificadas por el Instituto HeartMath, que es tal vez el que más ha hecho estudios en este aspecto, y nos dicen cómo cuando el corazón es coherente, cuando coincide con nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar, todo lo que haya externamente puede modificarse, pero sobre todo lo que hay acá internamente puede ser perfectamente modulado. Y eso significaría además que si nosotros podemos cambiar el pensamiento y la emoción y vamos a cambiar el átomo, es muy probable que podamos recuperar esa artritis, ese colon irritable, esa alopecia, ese cáncer. ¿Y por qué no? Lo hemos descrito continuamente en eso que la ciencia llama los pacientes extraordinarios, los que se recuperaron a pesar de que los médicos dijeron imposible, no hay nada que hacer, e incluso enterraron a sus médicos, ¿no? Eso es muy interesante y darnos cuenta de que ese corazón produce ese campo electromagnético tan potente nos tiene que llevar a que ese pensamiento, insisto, energía eléctrica y ese sentimiento se aunan, energía magnética, para generar movimientos de ondas. Y la vida es eso, ondas, frecuencias. Las frecuencias son la expresión del movimiento, ¿sí? Igual, por física elemental. Y si estamos vibrando en bajas frecuencias, no, esto está muy horrible. Es que no sé qué pasa en mi empresa, es que no sé por qué el marido pobre, es que porque todo eso va a incidir y va a generar un patrón frecuencial que nos va a poner a resonar, a vibrar. Otra propiedad descrita por Christian Huygens, un médico holandés, por allá en 1600 y pico, que dice, dos cuerpos en movimiento tienden a vibrar en la misma frecuencia. Eso significa, si las vibraciones bajas de nuestras emociones nos están acompañando todo el día, sentimientos de rabia, de ira, de impotencia, de incredulidad, de todas estas cosas, pues obviamente no podemos solucionar una cosa desde la misma mente que la creó. Es decir, tenemos que cambiar nuestra probabilidad de crear pensamientos distintos y, lo decíamos, crear, manifestar y finalmente realizar lo que está en nuestro interior. Y de esa manera nos estamos conectando también con ese sistema de creencias. Ustedes saben de qué murió Elvis Presley. Del corazón. Hizo un infarto agudo del miocardio. ¿Como quién? Como su madre. Miren esto. Era un hombre muy apegado a su madre, muy apegado a su madre. Y cuando su madre murió a los 40 y piquito de años, de un infarto agudo del miocardio, a partir de eso, él empezó a decir, yo voy a morir de un infarto agudo del miocardio. Con toda seguridad que sí. Y con toda seguridad que fue. Y eso fue exactamente el sistema de creencias que creó. Tengo que morir de un infarto del miocardio. Y por supuesto, lleva a que ocurra esto. Miren, el sistema de creencias es tan bonito que se produce una cosa que se llama el efecto Pigmalión. Ese efecto Pigmalión es muy interesante porque es descrito cuando Pigmalión estaba esculpiendo una escultura tan bella de una mujer galatea,
Galatea, que él se enamoró de la perfección de su obra y se enamoró de la perfección de esa mujer que había esculpido, a tal punto que la diosa Afrodita le dice, vamos a convertirla en tu mujer, y hace a su estatua su mujer. Esto pues obviamente es para contarles de esa manera metafórica cómo el sistema de creencias no tiene límites. Y cómo ese sistema de creencias entonces lleva a que ocurran cosas como que la profecía se cumpla a sí misma. Y en ese orden de ideas, resulta que hacen una experiencia con unos alumnos de cualquier escuela y al profesor le dicen, vamos a escoger los mejores alumnos para este grupo suyo. Y van a ser los mejores porque realmente han hecho test de inteligencia muy superiores a los demás. El profe está absolutamente convencido de que los alumnos que le asignaron son los mejores de la escuela. Y hay otros grupos, cualquiera. Y resulta que en verdad esos muchachos terminan siendo los mejores de esa promoción en la escuela. Pero lo que no sabía el profe es que esos muchachos fueron escogidos completamente al azar. Simplemente le metieron a él en la cabeza que eran los más inteligentes. Y cuando el profe creyó que sus alumnos eran los más inteligentes, los motivó tanto, los retó tanto, porque sabía que eran los más, que ellos en realidad empezaron a expresar la mayor satisfacción, la mayor creencia y por supuesto los mejores resultados. Ese es el efecto Pigmalión. Si eso ocurre ahí, ustedes se imaginan lo que puede ocurrir en el pequeño núcleo cuando le decimos al hijo, eres el mejor. Uy, me encanta lo que haces. O cuando le dicen a su esposo o su esposa, qué rico estar contigo, me encanta que amanezcamos juntos, brujita hermosa. Esas cositas que se dicen en el país también, ¿no? Oh, qué maravilla cuando el jefe le dice a sus, ¿cómo se llama? Empleados, qué rico que estés conmigo, me siento muy feliz, me encanta la labor que estás haciendo. Obviamente eso por dentro genera una cosita muy rica que dice, sí, la estoy dando toda, pero puedo dar más. ¿Sí? Entonces eso es muy interesante. Avancemos un poco más y empecemos a creer que estamos en un mundo de frecuencias y de vibraciones y de que de nosotros dependen esas vibraciones. Yo los pongo a hacer un ejercicio en este minuto. Cierren sus ojos y yo les voy a decir una frase y ustedes simplemente la complementan con lo que primero se les venga a la cabeza. ¿Sí? Cierren sus ojos, por favor. Y la primera frase que yo les digo es, pónganle, insisto, una palabra o una frase más al final. La vida es, y llenen ese vacío que yo les dejé ahí. Una segunda frase. Los amigos son. La política es. El dinero es. Bien. Y abramos los ojos y revisemos. Hay respuestas frecuentemente como estas. La vida es una lucha. La vida es una cosa muy dura. Es que la vida parece que no se hubiera hecho para mí. Otro dirá, no, la vida es perfecta. La vida es una ilusión. La vida es amor, la vida es alegría, la vida es, ¿sí? Y de pronto cuando tocamos la política es muy frecuente que muchos nos encontremos ahí en lo que colocamos al final. ¿Cierto? Todo el mundo puso al final una maravilla, ¿o no? No. Esa sonrisa me dice que estamos resonando en la misma frecuencia, ¿no? Entonces se dan cuenta, ojo a esto, porque ese sistema de creencias es el que lleve a que obtengamos lo mismo. Si estamos repitiendo lo mismo todos los días, ¿por qué habríamos de obtener otro resultado? Los amigos son, y alguien puede decir, no, lo mejor del mundo. ¿Cuáles amigos? No existen. ¿Sí? O el dinero es, eso sí que es, eso sí que a mí me impresiona. Usted sabe, doctor, es que el dinero es un karma. El dinero es un karma. No, yo para qué quiero dinero, no. Vea la cantidad de líos que tienen los ricos, ¿sí? Y cuando yo estoy repitiéndome eso que estoy diciendo, yo no quiero plata. Y después me quedo, porque era que no me salen bien los negocios. Pero si yo lo decreté, el dinero es un karma, por Dios. Y si, ¿qué tal si dijéramos, el dinero es un dharma, es un regalo?
Es una energía que debe circular, ¿o no? ¿Sí o no? Eso es un sí rotundo. ¿No? Sí. Sí. Estamos muy convencidos hasta ahí, ¿no? Fíjense, verá que eso es muy interesante. Entonces, el libreto lo ponemos nosotros. Ahora, en ese libreto, esa palabra que ustedes colocaron al final de cada una de esas frases que yo les dije, era una palabra posible, era una palabra beneficiosa, era una palabra que indicaba una condición temporal y sobre todo era una palabra que ayudara en algo a esa frase. ¿Qué tal si todos los días hacemos el ejercicio de complementar 2 o 3 frases del día a día? Mi trabajo es, mi jefe es, mi esposo o mi esposa es, mis hijos son, esta ciudad es, mi país es. ¿Y qué tal si en ese complemento nosotros reemplazáramos eso que es medio peyorativo, eso que es complejo, eso que genera fricciones, eso que genera dificultades, por algo que facilite, que posibilite el avanzar? ¿Y qué tal entonces si en lugar de eso vemos que las creencias deben ser, ojo, pilares y no grietas? Porque cuando las grietas ocurren, pues obviamente ahí va a haber fugas y esta estructura se va a poner en peligro. ¿Y qué le pasó al Space? Eso se empezó a agrietar, ¿pero por qué? Porque no estaba sobre unas bases sólidas y lo que fuera, y todo lo demás que ya todos sabemos. Pero ¿qué había detrás de todo eso? Unas grietas muy profundas, como ocurren tantas grietas cuando nos enfermamos. Es que la enfermedad no es otra cosa que una grieta. Y por eso hay que volver a edificar. Y por eso no critiques, edifica. Eso es tan importante. Si cayéramos en cuenta simplemente de eso, entenderíamos que, ojo, nuestros sistemas de creencias son los que definen esto, los límites, los obstáculos, las fronteras. Pero cuando en cambio caemos en cuenta de que podemos ir más adelante, este tipo de preguntas, ¿crees que tienes lo suficiente?, empiezan a ser reemplazadas por otras preguntas seguramente. ¿Qué utilidad le puedo dar a esto que tengo acá? Si yo lo consigo, ¿no sería justo que también lo compartiera? Si lo estoy compartiendo, ¿qué tan equitativo estoy siendo en eso? ¿Qué tan generoso estoy siendo? ¿Y qué tanto entiendo aquello que hablamos casi todas las charlas de que aquí las matemáticas funcionan al revés? Es dando como se recibe, o sea, restando como se suma, y es dividiendo como se multiplica. Si entendiéramos cosas tan elementales, seguramente podríamos. Y seguramente este salto no sería el vacío. Y seguramente que allí estaríamos viendo posibilidades infinitamente mayores que nos permiten a nosotros saber que las cosas se pueden lograr. ¿Ustedes saben cuántas neuronas tiene una abejita? Oh, miren, así como una aventurarse. ¿Alguien más? Algo así como 6.000 neuronas, imagínense. 6.000 neuronas. Cada uno de nosotros en promedio tiene 100.000 millones de neuronas. Sin embargo, ¿saben qué puede hacer una abeja? Miren, detectar el polen a distancia, tener una visión en color, tener una visión a 360 grados, comunicarse con las otras abejas de una manera cooperativa y decirles, vengan, aquí hay alimento, y vengan, llevémosle esto a nuestra abeja reina que tiene como misión seguir procreando la especie. Y tiene 6.000 neuronas frente a 100.000 millones de neuronas y todavía estamos discutiendo lo más simple y lo más elemental. Yo creo que esto de verdad nos tiene que cuestionar, porque esto nos lo está mostrando la vida en el día a día. Entonces, se van asignando significados todos los días. Y en esos sistemas de creencias, las cosas van generando una respuesta en nuestro interior que por supuesto depende de todas estas arandelas que hemos ido metiendo acá. Esto es un perfecto sistema de engranaje y si este sistema está ocurriendo, entonces empezamos a tener que hacer filtros de la realidad y tenemos que tener la capacidad suficiente como para decir, esto lo filtro y a esto le aplico la maniobra del torero. Ole, ¿sí? ¿Han visto eso? Ese ole es muy importante.
A veces nos entretenemos en pequeñas discusiones y eso genera esto, un efecto dominó. ¿Por qué? Porque las creencias y los sentimientos van a generar, y los pensamientos, perdón, van a generar sentimientos, acciones y finalmente eso se verá reflejado en los resultados. Si simplemente nos adueñáramos de lo que nos corresponde en esa parte del dominó, seguramente que esta piecita no se iría hacia atrás y no tumbaría toda esta estructura. Eso es lo mismo que ocurre en un panal de abejas. Si un solo paralcito del panal se cayera, toda la estructura, que es una perfecta cúpula de un míster, se caería. Y entonces, si falla la responsabilidad de uno, puede verse afectada la responsabilidad de todo el grupo. Imagínense si es importante entonces rescatar esa opinión. Y por eso las creencias pequeñas nos llevan a eso, a resultados pobres. ¿Cómo quejarnos de eso si es que ahí está inscrito, si es que en cada movimiento que estamos haciendo este tipo de situaciones va a generar lo que estamos viendo desde nuestro interior? Ustedes ven esa cara y qué imagen les genera. ¿Alguien me puede contar? También tímido soy. ¿Alguien se le ocurre? Tristeza, ¿qué más? Síganle poniendo calificativos. Angustia, enfermedad, desolación, derrota, desorientación, falta de esperanza o no. En cambio, en la sonrisa de un niño y les suena así y hace ese tipo de movimientos y uno inmediatamente, miren lo que ocurre, inmediatamente la curvita esta se contagia. ¿Y qué será más poderoso? ¿Esa curvita que se contagia o esta? Ahí queda la inquietud. Entonces, nosotros estamos desarrollando extrañamente pautas para llorar y siempre estamos buscando excusas para lamentarnos. Es una cosa muy curiosa. Miren, en el lenguaje nuestro, esto es sorprendente, el 75% de los calificativos que nosotros utilizamos en el lenguaje del día a día tiene un carácter negativo. 75%. O sea, nuestro lenguaje es negativo frente a un 25% apenas de un lenguaje afirmativo y positivo. Pero ¿quién elige las palabras y los calificativos? C'est moi, ¿no? Eso es muy importante. Entender que pequeños pasos van generando grandes logros y que en esos grandes logros lo que estamos haciendo al final es que nos damos cuenta de que muchas veces no estamos capacitados para hacerlo, no somos capaces de hacerlo probablemente, o simplemente no nos formamos para eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar el que sabe, ¿sí? Y si alguien busca el que sabe, entonces se ahorra una cantidad de tramo en el camino y dice, pues es que si este ya vivió la experiencia, ¿por qué no voy a aprovechar su experiencia? Y si simplemente compartiéramos generosamente el conocimiento y las experiencias, con toda seguridad que nuestro entorno cambiaría dramáticamente. Pero más que el entorno, eso que nos rodea, también el entorno interior. Y ustedes imagínense este diálogo ya no allá afuera, sino entre las células. El hígado diciéndole al corazón, no, Fresco hermano, usted nos enseñó que la madera es el hígado y que la madera nutre el corazón. Entonces, Fresco viejo, yo le ayudo desde aquí, lo nutro, parce, ¿sí? La célula del hígado conversando con la del corazón. Pero la del corazón entonces le dice, no, qué tan bacano, chéverísimo, pero pues, quiero tanta leña, hombre, no. Yo más bien voy a dejar ceniza por ahí bastante para que la tierra, el páncreas y el vaso y el estómago entonces se alimenten. Entonces el corazón le dice, así como cuando el corazón habla con el corazón, le dice, ahí te mando un poquito de tierra, parce, ¿sí? Pero en esas resulta que el colon se levanta y dice, hey, ¿y yo cómo participo? No, parce, a usted todavía no le toca todavía. Entonces dice el colon lo que tiene que decir. ¿Qué tiene que decir el colon? Ah, como mierda. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, en ese tipo de movimientos lo que estamos entendiendo es que somos esto, seres vinculantes y vinculados, que de nosotros depende todo lo que está ocurriendo en nosotros, pero también en los otros. Y por eso entonces podemos empezar a modificar ese sistema de creencias, pero partiendo de esto tan importante, la voluntad
más que la inteligencia. La voluntad va generando un orden, una constancia, un hábito, y eso va a generar, como ya nos lo dijeron muchísimas veces, un destino final, y hace que esa ilusión nos llene de nuevas neuronas, esa ilusión nos permita pensar que la vida es posible en colores, y finalmente concluyamos que el que cree, crea. ¿Está claro? Bien, eso era lo que yo les quería contar. Me encantaría, de verdad me haría muy feliz. Sería una persona más feliz del universo si ustedes me contaran sus impresiones y las dudas que tienen frente a este tipo de cosas. Porque es ahí donde podemos hablar de experiencias y esto del día a día, insisto que es el caso tuyo, pero el mío y el del otro y el de todos, porque ahí estamos involucrados. Así que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, o no sé si por el chat tengan alguna inquietud también allí, Lina, si sabes, me la transmiten por acá, por favor, pero me encantaría escuchar. ¿Alguien más? Mauro, ¿estabas levantando la mano? Yo sé que estás pensando allá más de una cosa, pero me encantaría. Mauro es un gran amigo y está con su esposa Erika y con vos, uno de sus socios, y no sé con quién más. Pero lo cierto es que, bueno, qué rico. Crearon algo muy lindo, y esto es una cuña también, y creo que lo puedo mencionar, que se llama Artem. Y el Artem fue algo que ellos soñaron en un momento determinado y dijeron, podemos crear empresa, pero podemos alimentar el sueño de muchos y darnos cuenta de que hay gente que quiere hacer, tiene las ideas y los mecanismos importantes, pero no tiene los recursos necesarios, y ellos se dedicaron a explorar esa posibilidad de facilitar esos recursos. Cuando alguien visualiza eso, yo creo que es que ya ahí los pensamientos nos trascienden y nos damos cuenta de que de verdad el potencial está inscrito y de que en nosotros esa posibilidad está latente. Pero, ¿qué le pasa a un reloj de sol cuando se pone a la sombra? ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Alguien tenía otra inquietud? ¿Ibas a decir algo, Mel? Yo le transmito esa pregunta así que te dejo muy inquieta. Espérate un segundito, por favor, que te van a poner el micrófono para quienes nos siguen ahí también puedan escuchar tu pregunta. Sí, porque mi padre murió de infarto agudo al miocardio y mi madre murió de cáncer de colon. Y yo he sufrido esas dos situaciones y estoy aquí. Y a ellos les causó la muerte. Entonces, eso me emociona y me conmociona. Qué maravilla. No sé si todos alcanzaron a escuchar, ¿sí? Pero bueno, esa es una historia muy bonita, entre otras cosas porque Melba es una brujita. Ella dice que yo ya le perdí el respeto. Pero Melba, cuando llegó al grupo de meditación en aquella época, tenía una fracción de eyección del corazón, es decir, la capacidad de eyectar, de expulsar la sangre de su corazón, si no estoy mal, de un 20 y tanto por ciento. Eso son palabras mayores. Y tenía supuestamente un trombo en el ápex del corazón, ¿verdad? Y simplemente con eso no había nada que hacer. Pero un grupo que estaba allí reunido, en ese grupo creo que te tocó también, Simón, en aquella época, creo que a ustedes no, pero un grupo creyó que sí era posible diluir ese trombo. Y un grupo hizo el ejercicio de hacer sanación para Melba, simplemente con su sana intención y con la intención clara desde el corazón de ayudarle al corazón de Melba. Y muchos no conocían ningún tipo de técnica de sanación ni no, nada. Estaban allí simplemente presentes porque había una intención amorosa detrás de eso. La sorpresa es que Melba después se hace una ecografía, una ecocardiografía en muy poco tiempo, yo no recuerdo, tal vez un mes, no sé si
si menos. Lo cierto es que ese trombo se había diluido. Yo sí es que nos dijeron que no podía diluir. Hay alguien que cree que no, pero hay otro que cree que sí. Y ella misma creyó que sí. Y ese grupo creyó que sí. Y esto es posible. Les estoy trayendo los relatos vivos que están aquí. O sea, esto no es que yo lo leí en un libro. Esto está ahí y no lo hizo. Ojo con eso. Les quiero dar absoluta claridad. No lo hizo Alejandro Posada. No. Lo hizo un grupo que además trabaja desde la impersonalidad y desde la inclusión y simplemente renuncia a cualquier reconocimiento y entrega su capacidad de dar y encontramos un resultado como eso. Cuando uno ve estas cosas de verdad, que yo creo que esto nos tiene que llevar a cuestionarnos poderosamente. Por favor, miren, insisto, como lo decía al principio, estamos a escasos días de definir el futuro de un país, ¿sí? También de nosotros depende qué pasa con ese país. No es simplemente un voto, es una conciencia puesta con un corazón amoroso que ya saben ustedes, si puede cambiar un átomo, puede cambiar un país. ¿Sí? ¿Qué dices? No digo nada más, pero bueno, ahí está la expresión y yo simplemente les dejo esa inquietud. Pero no lo lleven ni siquiera a esta situación de país. Mírenlo en la situación de su propio hogar, en la situación de su propio trabajo o en su propia situación interior. Y miren entonces si vale o no la pena trabajar en la fuerza de creer. Yo creo que con eso podemos sellar esta noche y por supuesto desde ya invitarlos a un próximo encuentro. Normalmente hacemos un encuentro aquí cada mes y ya ven ustedes, el único interés es compartir esto. Pero ojalá estos relatos, esto que escucharon aquí, esto que a lo mejor pasaremos a través de las redes, yo no sé si esta vez pudimos llevarlo a cabo, teníamos algunas dificultades técnicas, pero finalmente, si esto no queda, por favor, que quede en sus corazones y que no se quede como si fuera un corazoncito muerto, no. Que cada que lata ese corazón sea una fuerza de eyección suficiente como para bombear a muchos más y contarles esa historia a otro que a lo mejor está metido en el cuento de la desesperanza y la desilusión. Y a lo mejor, si ese corazoncito tuyo late desde el amor, esa fuerza electromagnética que ya dijimos no se puede disociar, va necesariamente a afectar el campo electromagnético de ese cualquiera que se te cruza en la calle. Y a lo mejor ni lo conozcas, pero si estás irradiando una sensación poderosa, eso solo puede cambiar por completo el comportamiento de la humanidad. Termino contándoles una breve historia porque me acabo de acordar con este cuento de un corazón amoroso. Y lo grave es que no sé si la conté en otra charla, pero me disculpan si la repito. Yo estaba en Toledo, en España, y me tocaba dictar una conferencia dentro de un grupo grande a algo así como 400 banqueros, los banqueros más importantes de Europa. Entonces, imagínense un paisita, además médico, hablando de economía energética y sintergética. Bueno, eso, como dijiste tú, ¡jue madre! Eso es muy bueno. ¿Sí o no, ¡jue madre! Entonces, yo resulta que tenía un turno específico, pero después de mí iba alguien a quien cariñosamente la gente le conoce como Kumar. Él era un economista que decidió renunciar a muchas cosas simplemente para hacer cosas altruistas, ¿sí? Y resulta que le cambiaron la hora del vuelo y me pidió el favor de si podía dictar su charla primero que la mía. Pero claro, no tengo ningún problema. Él salió, dictó su charla en inglés, pero obviamente la traducción demoraba un poquitico la cosa. Y bueno, se hizo una charla, esas que uno dice, bueno, qué lástima que no nos entendamos en el mismo idioma porque se pierde mucho de ese contacto. Pero cuando él bajaba por las escalinatas del escenario y yo subía, créanme, yo sentí una cosa como que me infló, literalmente me infló eso. La mejor palabra que puedo yo para describir lo que me ocurrió en ese momento. Yo estaba muy asustado, pues, 400 banqueros, y yo en Toledo, imagínense ustedes esto. Yo decía, ama, ese es el mantra que yo repito, ay, ama, ¿sí? Y cuando me paré en el escenario, yo dije,
lo que más me gusta a mí hacer es cantar. Y empecé a cantar una canción que decía, no crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele abajo, porque abajo está la verdad. Yo empecé así la charla. Ustedes se imaginan, obviamente los banqueros no empiezan a mirar cómo es que, pero terminan levantados, aplaudiendo. Y yo decía, wow, aquí se rompió el hielo. Pero yo me di cuenta que ya no era yo, era un yo inflado por un ser tremendamente alineado y coherente que literalmente ahí entendí yo aquella expresión de Pedro que con su sombra los curaba. Obviamente no era su sombra, era una aura electromagnética completamente coherente, amorosa, dispuesta al altruismo y me contagió de una cosa tan rica que yo terminé haciendo una charla que ni yo mismo me lo creía. De verdad no les exagero y esto no es el argentino que se despierta conmigo en este momento, pero cuando yo terminé, les juro, 5 minutos de pie la gente aplaudiéndome. ¿Qué pasó aquí? Evidentemente me di cuenta muy rápido, por fortuna, porque si no uno se queda ahí enredado en los egos y las cosas, pero me di cuenta muy rápidamente que no era yo, era un yo enriquecido por este tipo de personas que contagian en un auditorio y que me permiten a mí desenvolverme como lo hice. Entonces, fíjense, si estas cosas ocurren en las historias del día a día, imagínense si podemos construir historias o no. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan estado. De nuevo, muchas gracias. Cuéntenle a su gente, invítenlos a una próxima charla, comprométanse, porque esto es una cosa de compromiso con ustedes, no conmigo ni con nadie, sino con ustedes mismos. Y ayudemos a que con el sistema de creencias logremos generar un mundo al menos un poquito mejor de como lo encontramos. ¿Listo? Muchas gracias. Agradecimiento también, por supuesto, a Stephanie que nos ayuda allí con el sistema audiovisual, a Melissa, mi asistente, que es una joyita, a Wilden, que nos ayuda siempre con el sonido y con las imágenes, a las chicas de Via Vida, Lina y Tatiana, que estaban allí presentes, porque sin ellas esto sería muy complejo hacerlo y sobre todo a ustedes, porque sin su presencia esto no tendría ningún sentido. Bueno, de nuevo, muchas gracias y una feliz noche. Chao, chao.